A la primera manifestación de 100,000. ¡Este gobierno ya se acabó! 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 ¡Este gobierno ya se paciencia, cuenten con que voy a estar reconectando, vengo preparada con 2 power banks, aquí estaré compartiendo con ustedes la realidad de los hechos. Cuéntanos bien, no somos 5, no somos 100, somos un chingo, cuéntanos bien. Mi nombre es Lorenzo González Ríos y ¿saben por qué les doy mi nombre? Porque yo no tengo miedo y estoy dispuesto a perder la vida por mi familia y por todos mis vecinos. Invito a los jóvenes, yo vengo del estado de Colima. No hay un solo empujón, no hay un solo pleito. Ahorita la plancha del Zócalo está a un 70%, falta un 30% para que se llegue, pero no deja de... El rollo de que está llegando. Sigue llegando mucha gente, muchísima gente. Estamos esperando que se vaya, obviamente no sale. Toda la plaza está llena, 5 de mayo está llena, hasta Avenida Juárez. Estamos exigiendo ya su renuncia. Y que yo vea que en las encuestas ya no tengo apoyo. Bueno, pues este es un día que pienso que hay que verlo como un día clave, un día histórico, un día en el que se puede marcar, claro, el despertar de la sociedad mexicana a través de una presencia. Miren, no se trata de contar a las personas como si fueran piezas de un juego de ajedrez, no. Se trata de ver conceptualmente cómo se llena un zócalo por diferentes rutas hasta confluir todos en el centro político neurálgico de nuestro país. Sabemos perfectamente bien que quienes son los adoradores del señor López Obrador están tratando de minimizar las cifras. No se trata de llegar a jugar con su ritmo aritmético, que dudo de su preparación para ello. Simplemente es ver, es sentir, es escuchar, es darnos cuenta el fenómeno tremendamente extraordinario que se está dando en una sociedad, la mexicana, que tradicionalmente fuera indolente y que gracias a la Cuarta Transformación hoy ha abierto los ojos a través de un movimiento sensato, limpio, transparente, llamado Frente Nacional Anti-AMLO. Mijo, ¿cómo estás? Pues muy emocionado, francamente, porque lo que hoy vimos a mí me da esperanza. Me da gusto darme cuenta de que este discurso de división, este discurso de odio, esta agenda socialista comunista que Andrés Manuel López Obrador ha querido meterle a la cabeza a los mexicanos a través de las redes sociales, a través de los periódicos, a través de estar pagando, a través de querer todos los días salir con una mañanera a hablar de los neoliberales y este discurso no ha tenido el efecto que hubiéramos pensado. México está harto, México está cansado y hoy la demostración más grande, el músculo que se da es de este grupo que él llama desorganizado, de este grupo que él llama improvisado, de estos
de las tienditas de campaña vacías, sin gente, de estos que no tenían el músculo, de estos que tanto se burlaban. Resulta ser que alguna vez Andrés dijo que no querían despertar al tigre. Andrés, yo te digo, se despertó el tigre, nada más que el equivocado, el que tú no querías. Antes de empezar con la parte más importante de este programa, solo quiero enviarle un recado a los medios de comunicación en México. Los que han tomado a esta manifestación con la seriedad de lo que implica esta noticia y la trascendencia de este momento y movimiento, pues lo único que les puedo decir es que están cumpliendo con su función de periodista. Yo he sido, durante más de 45 años, un testigo de lo que ha pasado en el país y me doy cuenta lo que hacen a veces los medios de comunicación mexicanos, los que callan, los que tuercen la verdad, los que no tienen el valor para entender el momento que se vive en un México clave. A esos que hoy callan, estoy seguro, cuando se vean al espejo dentro de algún tiempo, les dará vergüenza no haber consignado uno de los puntos neurálgicos de la vida de México en el siglo XXI, que determinará de aquí en adelante gran parte del futuro que le queremos construir. Y sin más, quiero presentarles a un hombre que representa a millones de mexicanos, millones que están con el corazón con frena y cientos de miles que estuvieron presencialmente en este día histórico, cuando la apuesta de quienes veían la apuesta llegaban a la conclusión de que no llegaría Frena a las metas, y finalmente pienso con alegría y con la cara de Gilberto Lozano frente a esta alegría que la meta se ha cumplido. Querido Gilberto, te saludamos con mucha emoción esta noche en Entre Mentes. Buenas noches. Buenas noches a los dos Pedros, encantado de estar en este espacio y creo que está sobreestimando el decir que representamos la voz de millones de mexicanos. Yo siempre lo he mencionado, que soy un mexicano más. Ahorita pues me escuchas afónico porque soy de los que poco controlan los gritos. La soleada me pegó pero sabroso. Di 2 vueltas, ida y vuelta del monumento al Zócalo y sí, como ustedes lo mencionan, más que caer en un reto del mandatario nacional, para mí el punto medular de lo que ocurrió el día de hoy es que a muchos nos trajo un ensanchamiento del corazón de que México tiene esperanza. México hoy, para muchas voces que apostaban a que no teníamos remedio, que difícilmente nos podíamos juntar, articular, dejar egos de lado, protagonismos de lado, pudiésemos llevar a cabo esto que se convirtió en un ejemplo mundial, porque bien lo dicen, Pedro, yo creo que la nota más certera es la que están dando medios como el de ustedes, pero sobre todo la nota mundial hoy pone a México como un ejemplo de un pueblo que es capaz de levantar la voz, de resistir la entrada de un régimen que no es el que está en el corazón de los mexicanos, y sintiendo el orgullo y verdaderamente el agradecimiento a todos los mexicanos que hoy nos unimos hombro con hombro, cuidando la sana distancia, que no fue fácil, porque éramos ríos y ríos de gente. Pues sí, se abre ya una luz en el futuro y en el presente de México, que parecía ser que cada día se estaba robando más la esperanza a nuestro país de ser una potencia mundial, y pues se venía adoctrinando en ser un país miserable, un país que se conforma con ver al pasado y no fincar sus acciones viendo hacia adelante. Y creo que ya podemos ahora sí hablar de la visión de un México nuevo, que había estado este gobierno actual echando debajo de la alfombra para imponer pues realmente una visión de país de los
que enriquecen a poca gente, un neoliberalismo, diríamos, en la parte de arriba de los líderes, pero un proceso socialista, chavista, en la parte de la clase media. Hoy, lo que yo vi, debo de ser muy claro, vi gente de todos los estratos sociales, vi gente de todas las razas, de todas las religiones. Creo que, como decía José Vasconcelos, México es una raza cósmica capaz de unirse en la diversidad, y a pesar de toda esta doctrina del señor López cada mañana de tratar de impulsar, fomentar el resentimiento, la lucha de clases, el odio, la división, el unos y otros, verdaderamente se cayó la farsa. Se cayó la farsa. Hoy se demostró con un fuerte músculo de todos los niveles socioeconómicos, se mostró que somos capaces de ir adelante y dejar de lado esta lucha intestina de convertirnos en los unos y los otros, para que la bandera mexicana fuera enarbolada por cientos de miles, porque debo decir que se nos acabaron los papelitos, la verdad rebasó la expectativa. Teníamos construido un consecutivo de 153,000, nos quedamos con las mesas de registro sin esa posibilidad, adicional a que mucha gente se fue sumando durante la marcha y no necesariamente la mesa de registro, que se convirtió en un nudo gordiano, en un cuello de botella, porque todo el mundo quería recoger su papelito porque dejaba constancia. Pero no es necesario, la verdad no es un asunto jurídico, no es un asunto legal, no es un asunto que vayamos a dirimir en algún juzgado o tribunal como para que sea necesario. Lo que sí quiero decirles, el boicot que se hizo a todos los notarios públicos de la Ciudad de México, con una petición desde el Colegio de Notarios de que aquel notario de la Ciudad de México que participara en dar fe pública de lo que ocurrió. Tengo 19 nombres de notarios que se negaron y que nos hizo necesario, para cumplir la palabra, el traer esa fe pública de la ciudad de Toluca, de la ciudad de Puebla, que aunque no es jurisdicción, pues sí nos deja un hecho histórico de que por mucho se acabaron los papelitos del 1 al 153,000. Así es que es bien difícil dar una cifra exacta, pero pues con la ayuda de las tomas aéreas, los ríos de gente, el cálculo equivalente a lo que llena un estadio Azteca, pues sí, ya gente muy especializada habla de que probablemente estuvimos cerca del 250,000 de mexicanos, y que debo ser claro, en medio de una pandemia, en medio de muchos estados que nos pedían que les era imposible estar aquí y que hubieran querido hacer ese tsunami ciudadano también en sus ciudades, pero decidimos concentrarnos hoy en que ya la plaza pública se demostrara que queremos usarla con libertad, sin restricción, sin vallas, sin cercos militares, y pues eso ya, hoy ya tocamos los linderos, en donde se ilumina la Plaza Constitución y ya solamente queda oscuro el Palacio Nacional. Gilberto, francamente, las denostaciones vienen primero por la parte de que la policía dice que eran 5,000. Imagínate, 5,000. Claramente son más de 5,000. Lo que habla sobre los notarios, la fe pública en casos de fuerza mayor se puede agarrar de donde sea. Eso también está en la ley. Y lo más importante de todo, y veo las reacciones de la gente que nos está escuchando, es el motivo de esperanza. Háblanos de la organización, de cómo, francamente, lo que llaman en un movimiento desorganizado, al final del día tuvo este poder de convocatoria tan importante, y el músculo que se mostró hoy no lo ha mostrado nadie. Ni el mismo Andrés Manuel en sus marchas, ni él mismo. Así es. Bueno, pues para todos los mexicanos verdaderamente hoy se rompió un cristal, porque hay varios elementos importantes. Fuera del medio que ustedes manejan, de veras un orgullo
de tener mexicanos como ustedes, Pedro, a los dos Pedros y algunas excepciones. Si ustedes revisan la prensa y las notas del día de hoy en la mañana, quiero que sepan que esta convocatoria ocurrió sin ninguna frase, ninguna nota, a pesar de haber hecho 2 ruedas de prensa, a pesar de que tuvimos un privilegio de que vino toda una tribu, una muy buena cantidad de personas raramuris que estuvieron con nosotros el día de ayer. Y pues yo esperaba, después de esas ruedas de prensa, de decenas de medios que estuvieron en el campamento, en la rueda de prensa, viendo nuestra convocatoria, yo les pido que me digan si encuentran en algún medio nacional o en estos reportes el que se haya aparecido una frase como para decir: hay un grupo ciudadano que está convocando a una cita con la historia en el Monumento a la Revolución el día de hoy, octubre 3, a las 9:10 de la mañana. Yo no he encontrado ninguna. Y que tú tengas este río, este torrente de esperanza para México, recorriendo toda la avenida Juárez, en donde no terminaban las filas por recabar su boleto y que ya estábamos llegando al Zócalo, verdaderamente es un triunfo de los mexicanos sobre la adversidad de la manipulación de los medios, el silencio, una complicidad rara, porque pues yo hubiera esperado hoy al menos en este periódico que aparezca que se está convocando una marcha, ¿no? Hoy aquello que cualificó el señor López de benditas redes sociales y medios excepcionales como el de ustedes, evidentemente fue los que nos permitieron que los mexicanos se enteraran de que existía este llamado a la puerta de la historia de México. Entonces, creo que es doblemente triunfal para los mexicanos haber roto ese cristal de la manipulación mediática de una dictadura clara y que se haya presentado en las cantidades que se presentó como para decir que ya lo que le falta a esta dictadura es buscar controlar el Internet, porque ya se dieron cuenta que a pesar de sus 7 youtubers, de sus mañaneras, el mexicano se entera de la verdad, ya no quiere atole con el dedo, ya no quiere división, ya no quiere partición, y hoy verdaderamente fue una demostración de que se saltó en forma dramática a un estadio diferente de un México que da ejemplo mundial. Querido Gilberto, yo quiero compartir contigo y con el público algunas de las decisiones que tuviste que tomar, porque yo sé que tú no lo vas a decir, pero yo sí. Hubo un momento dentro del Consejo Rector de Frena en el que se consideró que era muy arriesgado haber tomado el reto de este movimiento que se hizo el día de hoy, que era complicado el poder llegar al número. Incluso hiciste una convocatoria para que todo el movimiento se concentrara en la capital de la República Mexicana para quien pudiera llegar. Hubo dentro del propio Consejo Rector dudas de que esta apuesta, porque era una apuesta muy arriesgada, que había que enfrentar de cara al viento, sin mucho aspaviento, pero sí con una enorme convicción de decir: aquí nos concentramos, es el día 3, es la decisión, tenemos que mostrar lo que desde el centro neurálgico de la vida política de México se puede lograr, y todo lo demás lo hacemos a un lado, nos concentramos en la capital de la República Mexicana. Hubo dentro de todo esto la duda de, todavía anoche, ¿no? Había gente sin dormir, que decía: híjoles, Gilberto, a ver si no nos va como en feria, a ver si no mostramos los calzones, a ver si no nos salen las cosas como nosotros. Y mucha gente, te lo dijeron a ti, me lo dijeron a mí por todas partes, es demasiado el riesgo que se está tomando para llegar a dar el número que supuestamente marca lo que sería la prueba del reflejo de la sociedad sobre la convocatoria. Y te mantuviste firme, fijo, y hoy el resultado, por supuesto, que nos da una satisfacción y un respiro a los mexicanos.
a los mexicanos que estamos con este movimiento. Pedro, bueno, pues tú estás en ese chat del Consejo Rector y estás dando testimonio de esa realidad de que se da un debate muy fuerte, como a lo mejor es una frase muy norteña, dentro del Consejo Rector, el más chimuelo, más carriel, todos son líderes muy fuertes, entrones, las mujeres, no se diga, tú te has dado cuenta, Pedro, y claro que se pone arriba de la mesa de repente el tener que votar, porque inclusive desde el propio 19 de septiembre estaba muy cuestionado si era el momento propicio, si no esperábamos al 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana, o si, en fin, o sea, y efectivamente todavía el día de ayer se cuestionaba fuertemente que estábamos jugándonos la posibilidad de ridiculizar nuestra lucha. Creo que la forma en que ha manejado el gobierno, hay que aceptarlo, la forma en que ha manejado el gobierno tiene gente astuta, gente muy parecida a esa doctrina de Joseph Goebbels, hitleriano, de manejar una repetición que te hace hasta dudar de la mentira que te están diciendo a diario. Llega un momento en que gente talentosa duda. O sea, llega a tener dudas porque lo recibe por un lado y por el otro, y la contaminación y la influencia en las redes sociales de esta granja de bots y la gente de Pigmenio Ibarra, pues llegan a taladrar la conciencia de la gente para ponerse a titubear y dudar. Entonces, efectivamente, ayer todavía que si mejor cada quien saliera a su casa con la bandera mexicana, de que nos iban a acusar de crear un foco de contagio del coronavirus. En fin, se dieron todos los ángulos que podían decir los porqués nos. Pero la actitud del cómo sí prevaleció, Pedro, tú la viste, y esa actitud del cómo sí, afortunadamente ganó mayoría en el Consejo Rector, y bueno, tenemos el resultado de que audacia es el juego y que en los momentos tan delicados que vive México, indudablemente a veces tienes que hacer apuestas arriesgadas, pero es mayor el riesgo de quedarse cruzado de brazos, de no cruzar la calle para ver qué hay del otro lado, y el resultado creo que creó, además, o sea, el resultado creó un fenómeno en donde ya la gente está entusiasmada para que vayamos al siguiente paso, que es ocupar todas las banquetas de los edificios públicos del gobierno federal en las 100 plazas más importantes de México, porque hoy la exigencia más fuerte que me hace que se me quite el sueño, pues lógicamente no son todas las diatribas y menosprecios y minimización que hace el señor López. Eso ya lo conocemos, o sea, es un juego de palabras, pero pues el señor ha quedado como un demagogo, porque nosotros decimos, ni somos de izquierda ni de derecha, ni somos fifís ni chairos, ni somos conservadores y liberales. Simplemente somos gente que buscamos resultados y hoy todos son negativos. Pero voy a la exigencia más fuerte que hoy tenemos en el Consejo Rector. La gente nos exige que ya hay que replicar esta ocupación del Zócalo en esas oficinas públicas de todo el país para detener de una buena vez y hacer que cumpla su palabra el señor López, que fue rebasado en sus números por el doble. El señor López, durante más de 40 años, que yo sepa, se dedicó a menospreciar, minimizar y descalificar las encuestas. Coincido con él en eso. Ahorita hablar de encuestas es la forma más manipulada en México, como para decir cuál es el nivel de aprobación y desaprobación. Para mí los datos duros son, el señor no vendió más de 2 millones de cachitos del avión que no es avión, no juntó más de 2 millones de firmas haciendo una propaganda diaria y con 20,000 servidores a la nación recolectando firmas para enjuiciar presidentes, y hoy la simpatía real que tiene el señor López, porque todavía usan el número de votantes de julio, pues se ha venido abajo casi 15 veces para hablar de que hoy la gente que podría defender a López fuera de las granjas de bots son 2 millones de mexicanos, y todo el resto
queremos verdaderamente vivir una elección presidencial el próximo junio por la renuncia de López, la consecuencia nombramiento de un presidente interino, y que lo que veamos en las boletas electorales sea la posibilidad de tener un empleado público que cumpla con resultados, no con excusas, no con explicaciones. Ustedes que han vivido el mundo del trabajo, yo desde que tenía 14 años, a mí ningún jefe me admitía una excusa o explicación. Toda mi vida de trabajo ha sido: a mí no me vengas a decir qué fue lo que pasó atrás, ayer y por qué no. O traes resultados o vas para afuera. Esa actitud del México nuevo es la que nos podría hacer una potencia mundial, pero pues si alguien todavía le está echando la culpa a Hernán Cortés, qué complicado es manejar un país viendo con espejo retrovisor. Entonces, en ese sentido sí quiero mencionar que ahorita la demanda es tan grande de que mucha gente, muchos mexicanos, se quedaron con las ganas de estar aquí, unidos en este torrente de esperanza para México, y pues quieren que se replique en todo el país, y tenemos que ser sabios e inteligentes de este escalamiento de Frena para que logre verdaderamente ya dar jaque al rey. Creo que lo más importante es no generar una llamarada de petate. No decir ya salimos, ya gritamos, y ya nos calmamos todos y aguantamos otros 6 meses. Creo también, Gilberto, que después de lo que vimos con la Suprema Corte de Justicia, independientemente de si van a enjuiciar o no van a enjuiciar, o las argucias legales, lo que vimos fue una demostración de poder de un dictador que obliga a una Suprema Corte de Justicia a arrodillarse al emperador y a decir: aquí se hace lo que yo digo. Porque ya nos podemos poner a debatir todo lo demás, pero en esencia, después de ver esto, nos damos cuenta que el Ejecutivo lo tiene él, el Legislativo lo tiene él, y ahora el Judicial lo tiene él también. 3 fuerzas del Estado. ¿Cuál es la propuesta que tiene Frena? Porque también, si queríamos recaer en las argucias legales, lo platicamos en algún momento, este camino está cerrado. La salida democrática está virtualmente cerrada. ¿Qué sigue? ¿Una revolución de terciopelo? Pedro Ferriz Híjar, mira, tienes toda la razón, y simplemente yo creo que varios eventos que ocurrieron la semana pasada fueron una muestra evidente de que llamar dictadura a este régimen de López, ponerle a la 4T un sinónimo de dictadura, se confirmó y se evidenció para la gente que aún titubeaba con la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que terminó cambiando una pregunta de lo más primitiva que se pueda uno imaginar, casi decir que autorizan a preguntar si la ley se aplica. Entonces creo que para cualquier persona con sentido común, ojo, no hablo de gente preparada académicamente, yo conozco muchos mexicanos que tienen la primaria truncada y son capaces de ver que la ridículo mundial que hizo la Suprema Corte de Justicia simplemente nos mandó el mensaje confirmado: es una dictadura. Entonces, este evento de la Suprema Corte de Justicia yo creo que nos trajo 20,000 personas más de las que hubiéramos tenido si no hubiera ocurrido. El ver a Arturo Saldívar sometido, una votación de los 6-5 donde está pues la esposa de Riobó, la empleada de Alfonso Romo, votando en favor de verdaderamente una ridiculez donde perdió completamente el nivel la República. O sea, la República se desapareció ante nuestros ojos con estos asuntos de sujetarse a la presión del Poder Ejecutivo, de simplemente confirmar. Pero hay un punto ahorita que mencionaste, Pedro Ferriz, que fue una de las grandes conclusiones del doctor Jean Char en sus 50 años de investigación. Ninguna herramienta democrática y republicana va a servir para quitar a un dictador. Ninguna. Urnas, denuncias, juicios políticos, controversias constitucionales. Él concluye que en sus 50 años de investigación con las dictaduras de la historia de la humanidad, las herramientas democráticas y republicanas nunca quitan a un dictador.
Su conclusión es, lo quita la presión social que él recomienda que sea pacífica, no violenta, como lo que ocurrió en Bolivia, Guatemala, Polonia, República Checa, Egipto, Sudáfrica, los derechos raciales en Estados Unidos. O sea, después de haber investigado toda su vida siendo maestro de la Universidad de Harvard, es duro decirlo, y es por lo que yo hacía un llamado a todos los grupos de mexicanos que, aunque no les simpatice Frena, les decíamos, no podemos estar apostando todos los huevos en la canasta de las elecciones del 2021, porque Gene Sharp, después de 50 años de investigación, nos dice que probablemente sean manipuladas, truqueadas, compradas con las caravanas migrantes ya con credencial de elector, duplicadas las credenciales y una guardia bolivariana allá al lado de las urnas. O sea, creo que muchos mexicanos ya cayeron en cuenta de que sí es factible esta, que no es hipótesis, es una tesis del doctor Gene Sharp científica. Ninguna herramienta democrática y republicana quita a un dictador. Tiene que ser la presión social que él recomienda efectivamente que sea como la de Terciopelo. Hoy que entrábamos al Zócalo, ver gritar a los mexicanos que íbamos juntos, decir, los policías son nuestros hermanos, los policías son nuestros hermanos. Ellos actuaron como dice el doctor Gene Sharp. Ocurrió lo inexplicable. No cooperaron con su mando, o sea, su mando que es la Claudia Sheinbaum, y se fueron con nosotros a apoyar el movimiento de las vallas. Porque la orden que tenía era seguir acorralando, y los mismos policías que han sido excelentemente tratados, usan nuestros sanitarios ahí en el Campamento por la Libertad y la Justicia. Les hemos entregado comida porque a veces no les llega en 8 horas. Ha terminado por hermanarnos y hoy gritárselos así, a voz en cuello, los policías son nuestros hermanos, abrió una táctica que Gene Sharp recomienda. No le tienes que pedir a los policías o al ejército que actúen en favor tuyo, simplemente que no cooperen con el dictador. La no cooperación con el dictador es una fuente divina para que pueda fluir las cosas. Hoy marcharon con nosotros miles de policías federales vestidos de civil. Miles. Había miles de militares vestidos de civil. Se los digo con conocimiento de causa. Un fenómeno verdaderamente extraordinario que nos puede dar confianza en que las instituciones más aclamadas de México estuvieron con nosotros ahí sin demostrar una desobediencia o deslealtad, pero yo veía que estaba junto a un militar, veía que estaba junto a un policía federal, íbamos caminando y eran claramente gente que decía, no admitimos este escudo con la águila antigua, no admitimos ser sometidos a un lugar donde tenemos que compartir nuestro trabajo con gente recién llegada a México. Y en ese sentido, Pedro, pues perdóname que me haya alargado tanto, pero creo que era importante porque nos están escuchando muchos mexicanos. Ninguna herramienta democrática y republicana ha logrado quitar un dictador. Ha quedado en la historia de la humanidad que es solo la presión social de un pueblo que se une para quitar al dictador hasta que renuncie, con algunos boicots de diferimiento de pagos de impuestos, con paros económicos que cierran completamente el alimento para ese gobierno. Exacto, y tendremos que llegar allá. Si el señor no admite que este es el momento en que sale por la puerta tranquilo, de decir, bueno, ya dejaste las bases de la transformación, eso que tú has soñado que es la 4T, que el propio Víctor Toledo dice que no le ha acabado de entender, habiendo sido su secretario de Ambiente, que Carlos Ursúa dijo, nunca le entendí que era la 4T, Josefa González, el propio gabinete de López nunca ha podido explicar esta fantasía de la 4T, más bien le han dicho, o nos han dicho, como este señor Cárdenas del Instituto para robar al pueblo lo embargado,
lo han dicho claro, es una fantasía que se vive en un salón del Palacio Nacional, en donde gente clonada de él repite 4T, 4T, que no termina por aclarar cuál es el rumbo de país que queremos, y los mexicanos sí sabemos a dónde queremos ir. Queremos un México con un nivel de educación competitiva, un crecimiento del empleo sostenido y sustentable, un cuidado del ambiente y de los métodos modernos de energías limpias, un México en donde se genera el empleo por la libre competencia y una responsabilidad social inteligente y sabia, en donde podríamos llegar a decir: si tú recibes una dádiva del gobierno, no se vale que votes, porque tenemos que acabar con esa historia clientelar de comprar la dignidad y el hambre de los mexicanos para que voten por un partido o un gobierno que simplemente ha acostumbrado a México a extender la mano, cuando sabemos que después de decenas y decenas de años los estados pobres los hemos acostumbrado a darles el pescado como mascotas, le llama López, y nunca han terminado por igualarse o salir de su rezago, porque eso no genera un crecimiento y progreso en la población. Gilberto, ahora que estamos viendo que no hay, como se han dado las cosas, una salida democrática a un proceso como el que hoy estamos enfrentando, se contrapone con un llamado y un análisis que hace un círculo rojo de intelectuales que en México están tratando de llevarnos a pensar que en las elecciones intermedias podríamos, los mexicanos, por una vía democrática, quitarle la mayoría a Morena. Habría que decir que nosotros no entendemos esa como una idea viable ahora, ante el amago de un presidente que ha tomado todos los poderes y todas las instancias, y que dentro de todo esto obviamente está tomado el proceso electoral con el Instituto Nacional Electoral y con el Tribunal Electoral, lo que hace que efectivamente estamos ante un proceso aporético, es decir, en ética se le llama aporía a un callejón sin salida. No tenemos salida más que la salida que hoy se experimentó y que asume la obligación de escalarla y de seguir adelante en la medida que haya este apoyo que se ha mostrado el día de hoy. Y por lo mismo, aquí se refleja, Frena le devuelve la esperanza a México para que tengamos la opción de rescatarlo. Es lo que, sintetizando, es lo que me está diciendo la gente en el chat que estoy viendo enfrente de mis ojos sobre el programa. Frena está volviendo la esperanza de los mexicanos que nos permitirá rescatar al país, pero desafortunadamente habría que convencer a muchos mexicanos que se den cuenta que no es ni con elecciones, ni con partidos políticos, ni con un proceso como el que viene el año que entra, el que podría liberar al país, porque ¿qué más quisiéramos? Pero desafortunadamente ya no hay una posibilidad de que hagamos nada. Tenemos que seguir por esta vía y sostenerla hasta que logremos el efecto del objetivo que tenemos. Pedro, fíjate que tocas un tema que es de los dilemas importantes. La gente que se ha acercado con nosotros, hemos tenido algunos puentes, hemos tendido puentes con gente que está fuertemente enfocado en la elección del 2021, actores sociales importantes, luchadores auténticos, así como también hay una disidencia controlada que trata de distraerte con las urnas. Lo ves en las propias granjas de bots. Espérense a la revocación de mandato. Oye, nos vemos en las urnas en el 2021. Son las frases casi creadas por Epigmenio para hacer caer a la gente en una zona cómoda, de confort, que ya la vivió Venezuela y le fue como en feria. Ya la vivió Ecuador y le fue como en feria. Ya la vivió Bolivia y le fue como en feria.
¿Por qué? Porque empieza a haber una cooptación como la que acabamos de ver en la Suprema Corte de Justicia. Creo que el golpe de la Suprema Corte de Justicia con este trabalenguas le dio un coscorrón a gente inteligente para darse cuenta que una apuesta total a junio del 2021 puede estar en entredicho. Me llama la atención porque ahorita tengo en mi WhatsApp llamadas, mensajes de este grupo que tú le llamas de intelectuales, de gente que ha venido empujando proyectos que se llaman 21, porque ya se sumó a que hoy están sin resolverse 21 controversias constitucionales en la gestión que ha tenido López y que le dan prioridad al atole con el dedo de una consulta para aplicar la ley, como que para cualquier persona con más de 2 dedos de frente dices, oye, a ver, ¿por qué no se ha resuelto la controversia constitucional de andar votando a mano alzada para cancelar proyectos? Claro. La ley de extinción de dominio extendida más allá de la delincuencia organizada y donde somete la presunción de inocencia a ponerla debajo de la alfombra, la ley Mordaza, la ley de militarizar en tiempos de paz la seguridad pública. Todas esas controversias constitucionales que no se han resuelto, ahora aparece el señor Arturo Saldívar con la prioridad de López de resolverle una consulta que va a traer engañado al pueblo. Entonces, eso ha hecho caer en cuenta a grupos intelectuales o líderes políticos de decir, caray, estaremos poniendo todos los huevos en la canasta del 2021 y ahorita cruzados de brazos tranquilos esperando para armar equipos para ese supuesto contrapeso en las diputaciones federales, cuando si ya está sometido el Poder Judicial, ya vemos sometida la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya vemos sometida la Comisión de Regulación Energética, vemos sometido todo. ¿Qué te puedes esperar de 150 diputados que griten en San Lázaro, dizque en contra de López, cuando el señor hace exactamente lo que se le antoja y no se ha movido un milímetro? Entonces, Pedro, hacemos un llamado aprovechando esto, de que no estamos diciendo que despreciar lo que va a ocurrir en junio del 2021, pero caray, si se te está incendiando la casa, ¿qué te parece si vamos apagando el fuego en esta presión social, participando desde ahorita y ya nos veremos allá para votar por el sistema de prevención contra incendio? Creo que ahorita se está dando un cambio. Si algo ha hecho bien Arturo Saldívar fue haber dado un campanazo a toda la gente que estaba solamente ilusionada en las elecciones del 2021, cuando ve que todo eso ya está en tinieblas, está gris. Y entiendo de parte de los intelectuales y la gente que ha vivido de la política que vean lo que se llama miopía de taller. La miopía de taller es un fenómeno que se da cuando tú has vivido siempre dentro de un marco de trabajo en donde lo único que piensas es electoralmente, porque es lo único que conoces. Y como no has vivido un extremo de dictadura, porque la de Luis Echeverría era una radicalización del enfoque socialista, el señor finalmente no estaba cooptando todos los instrumentos o instituciones democráticas. O sea, el señor estaba trastornado y se levantaba a las 5 de la mañana y corría por todos lados y estatizar. Pero fíjense que él, analizando sus hechos, no tenía un proceso de romper con la República, cosa que López sí ha roto con la República, la ha sometido en un poder unipersonal, y en ese sentido hay que levantar antenas de que no puedes apostar, volvemos a lo mismo, a un asunto democrático, y entonces creo que se va a empezar a dar en los editorialistas no chayoteados, los editorialistas que no obedecen a una línea de pago que se recibe vía las grandes televisoras o los grandes gentes que están dentro del Consejo Asesor Presidencial. Creo que van a empezar a salir críticas ya más inteligentes, que se salen del cuadro de referencia de que estamos como si estuviéramos viviendo en una república, cuando lo que se está viviendo es una dictadura. Yo les he dicho a toda esa gente, oye, búscate un venezolano, hombre, para que platiques un rato, un boliviano. Creo que con eso te va a quedar claro de que estás viendo en una cajita con miopía de taller
las acciones que hoy como mexicano deberías estar empujando. La verdad es que muchos mexicanos, lo dices perfecto, después de ver las acciones del ministro Saldívar, se convencieron más de lo que teníamos que hacer. Después de ver las propias acciones de Andrés Manuel al rifar un avión que ahí sigue y presumirlo ante la ONU y decirles, bueno, rifamos un avión que ahí sigue, pero lo vamos a vender, que no se ha vendido. Andrés Manuel López Obrador ha demostrado que es su propio enemigo. Sí. Salir todos los días en las mañaneras a intentar convencer a un pueblo de que cada vez se le cree menos, porque bien lo dijiste, no se vendieron ni 2 millones de boletos de los 6 millones que se tenían planteados, no se han dado los premios porque el cheque para pagar los premios rebotó. Es ridículo. Entonces, esta última acción de la Suprema Corte de Justicia sí sacó a muchos mexicanos a decir, óyeme, ya estuvo, ¿no? Ahora tenemos que estar esperanzados en ver cómo va a estar su mensaje dominical, porque lo hace todos los domingos, como si fuera obispo, hace un mensaje dominical en donde seguramente tratará de minimizar la gran acción que si el 2 de octubre no se olvida, el 3 menos. Así es. Y bueno, esperamos que Betty Gutiérrez pues al menos le acomode un poco el cuello, porque eso de traerlo todo babeado así de lado, la verdad a mí me dio mucha pena, vergüenza mundial. Y bueno, yo por mis cuestiones de trabajo sigo teniendo amigos en el extranjero, pues, trabajé en más de 35 países y es una vergüenza tremenda estar mostrando esa cara de México, un ridículo total ese mensaje a la ONU. Ya habíamos vivido otros mensajes de ese tipo y bueno, tienen toda la razón. Yo cuando gente me dice, oye, Gilberto, ¿tú traes alguna antipatía personal con López? No, pues lo mismo me decían que con Peña Nieto y lo mismo me decían con Felipe Calderón. Parece que siempre tengo antipatía por todo, pero la verdad es que yo pienso que la causa raíz es que este sistema político ya está rebasado, ya está obsoleto, pertenece al siglo XIX, traemos ciudadanos del siglo XXI con políticos del siglo XIX y ante esa situación yo les digo, no, yo no tengo ninguna antipatía por López, yo lo bendigo, es más, claro que sí, como jefe, mandante constitucional, quisiera que se fuera ya, porque en cualquier lugar no hubiera durado 30 días, porque la dictadura no se define por la cantidad de años que tiene una persona en el poder, sino por sus conductas. Y la verdad sea dicha, hoy la persona que ve en el espejo López es su peor enemigo y creo que se lo está acabando y empieza a saberle amargo la comida que come. Sí, Gilberto, aparte del cuello y aparte del ridículo que como presidente de México está haciendo a nombre de todos los mexicanos, que eso se me hace una irresponsabilidad total, lo que a Frena más le indigna es la constante irrupción en la constitucionalidad de nuestro país a través de acciones al revés, inconstitucionales, y la destrucción sistemática de las instituciones, porque lo que hoy México está viviendo con mayor deterioro es esta desafortunada destrucción institucional que nos ha tomado años el construir este andamiaje y que este hombre lo está tirando como un castillo de naipes. Estamos a punto de llegar al final del programa. Entiendo que junto a ti está un muchacho, se llama Carlos Chavarría, que está representando a los jóvenes. Me gustaría oír de él un minuto de lo que piensa la juventud que está junto contigo. No sé si lo tengas ahí, nomás que se pare junto contigo, si es que me lo permites, y te pido ese favor. Claro que sí, Pedro. Y mira, ahí quédate. Sí. Aquí me quedo y quiero que Carlos, bueno, como un ejemplo, hoy se vio algo que no habíamos logrado, que estuvieran presentes decenas de miles de jóvenes. Vente, Carlos. Venga, eso. No te vayas a esta. A ver, Carlos, nos queda muy poquito tiempo, pero quítate. Ya sé que no. Ah, sí. Es que no escucha. Así está cañón. Ya sé que no trae. No, pero nada más déjale uno. Ahí, pásale el otro, Carlos. Pásale uno. Eso. Ya, nada más para terminar, Carlos. Nada más para terminar. Yo quiero que en 1 minuto y medio, así como examen, me digas qué siente un joven de un momento como este, el haber participado, haber vivido esta jornada. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Pedro Junior?
Un saludo a todos. Pues es una experiencia bien bonita, me late el corazón. Lloré al entrar al Zócalo, al ver a toda la gente, a todos los mexicanos unidos. El mensaje siempre fue de unidad. Nunca le respondimos a los grupos pequeños que estaban de Andrés. Y creo que los mexicanos despertamos y vi muchos jóvenes, vi muchísimos jóvenes. Y yo creo que vamos a cumplir la meta. López va a dimitir antes del 30 de noviembre y México va a progresar, va a salir adelante y vamos a tomar otro rumbo, el rumbo que hemos querido, que en la lucha Gilberto ha estado durante estos 10 años, un México nuevo, un México donde los partidos pues van a pasar a un segundo plano y los ciudadanos tomemos el rol que nos corresponde. Nada más dime con un sí o con un no, después de haber vivido aquí, ¿te sientes traidor a la patria por haber representado a este movimiento? No, Pedro, claro que no. Eso yo creo que es un mensaje de López para, pues de rencor y de toda su rabia que trae de esos 40 años que estuvo viviendo de la política y todavía lo hace. México va a pasar, vamos a lograr con lo que nos comprometimos y los jóvenes vamos a encabezar esto. Venga, esa es la voz que me gusta. Gilberto Lozano, llegamos hacia el final de este programa, pero al principio de un camino que tendrá como destino lo que nos dice Carlos. Este joven, ¿cuántos años tienes, Carlos? 20 años. Venga, de ahí. Ya ves, y tú que te ves así. Y no estudio nada de licenciatura de parapolítica, yo soy ingeniero mecánico. Venga, bueno. Gilberto, te abrazo, Carlos, con nuestro cariño. Empezamos un camino que no va a ser largo, va a ser eficaz. Eso. Y va a llegar un resultado. Y México lo está esperando. Y aparte, te quiero decir, para que duermas rico, te lo está agradeciendo y se lo está agradeciendo a cada una de las almas, contabilizadas o no, que han estado presentes en este momento histórico de México. Te abrazo, Gilberto, por tu tenacidad, tu valor, tu determinación. Este es un día grande para nosotros. Sí, muchas felicidades, Pedro. a los gracias, dos, definitivamente. Gracias, y de veras, qué bueno que se dio la oportunidad de que hablara un joven, porque ya nosotros debemos de dejar la estafeta en manos de la energía, del talento, de la gente que sí piensa en grande, y lo hacemos por amor a México. Gracias, Pedro, gracias a todos los mexicanos que hoy firmaron una nueva página en la historia de nuestro país. Dios los bendiga, Dios bendiga a México. Gracias a todos los mexicanos que están fuera del país, que también nos han ayudado bastante a difundir y que se siente el apoyo de toda esa gente que está en Estados Unidos, en Australia, en Suiza, en Brasil, en todas las partes del mundo. Que no queremos un México comunista, chavista, y vamos a luchar por ello y lo vamos a conseguir. Me quedan segundos, Gilberto. He tenido una cascada de personas que me dicen, ¿dónde podemos aportar a Frena? ¿Ha habido algo de confusión? Por favor, aclárame antes de que terminemos. Sí, con todo gusto, Pedro. Mira, vamos a poner, hoy me comprometo, en la página de frena.com.mx. Hemos pulverizado por estado la recepción de apoyos, pero en frena.com.mx hay una pestaña que se llama Apoya Frena, y yo me resistí demasiado a tratar de trabajar con las uñas, pero en este momento que hay que cuidar el campamento por la libertad y la justicia, ahí vienen los datos. Frena.com.mx. Frena.com.mx. Hay una innumerable cantidad de personas que quieren aportar al movimiento. Frena.com.mx. Ahí está la pestaña por estado. Pestaña dice donación. Donación, hermano. Te abrazo. Nuestro cariño y mucha suerte. Con todo, gracias. Gracias. Salud.
Gracias, gracias. Pues ahí está, haciendo historia. Presto la frase. Es un día muy feliz. Es un día muy bueno. Es un día muy feliz. Y espero que lo mismo esté pensando toda esta enorme familia mexicana. Qué momento más feliz el que hoy podemos compartir. Que duerman en paz. México tiene hoy una esperanza. Está afincada en todos ustedes. Nos vemos el lunes. Venga.